Bueno, esta sería la clase presentación de una cursada que vamos a dar durante este año, ¿sí? Se llama Sabiduría Universal. Le puse ese nombre porque en realidad la cursada es sobre psicología espiritual, o sea, no es sabiduría universal, pero relacionándose con estos temas, cambiamos el nombre porque en realidad ya se da psicología espiritual en otros lugares, entonces pusimos para generalizar más el tema de sabiduría espiritual. La cursada la vamos a hacer los sábados en forma online. Estamos viendo si la hacemos acá por Facebook o por Zoom. Y la idea es hacer una hora y media, transmitir algún tipo de conocimiento espiritual y que todos puedan abrirse un poco a esto, ¿no? Y que podamos conocer un poco más. La pregunta esencial de todo esto es saber quiénes somos. Creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Por supuesto que todas las respuestas, principalmente, las vamos a encontrar en nosotros mismos, en nuestro interior. Pero para ahondar este conocimiento y para saber más del universo, tenemos que entender que el conocimiento practicado es la que genera abundancia. Nosotros podemos crear sabiduría si no practicamos el conocimiento, si no lo transmitimos. Por eso es tan importante, y desde el comienzo de nuestra existencia, el comienzo de la humanidad, la enseñanza, el transmitir el conocimiento. Por eso el conocimiento tiene que ser practicado. Cuando uno lo enseña, lo está practicando y está demostrándose a sí mismo lo que sabe. La sabiduría no solamente tiene que ver con el conocimiento practicado, sino con lo que yo recibo, tanto desde adentro como lo que transmito hacia afuera, como lo que aprendo hacia afuera, ¿sí? Y lo reconozco interiormente en mí. Entonces, todo conocimiento practicado genera abundancia, genera felicidad, genera prosperidad. En cambio, todo conocimiento no practicado genera ignorancia, genera culpa, genera miedo, genera rechazo. Ese es el primer concepto que tenemos que entender para poder comprender, para poder investigar sobre lo que es la sabiduría. Tenemos que arrancar desde eso. Y por supuesto, la primera pregunta es ¿quiénes somos? Nosotros somos esto, somos un cuerpo, somos el mí. Por supuesto que cada uno analizará internamente esta pregunta y se la habrá hecho muchas veces. ¿Por qué nos suceden las cosas que nos suceden? ¿Por qué tenemos culpa? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué ante situaciones actuamos de una forma o de otra manera? Esas son las grandes preguntas quizás que todos se hacen. Por supuesto que lo que yo transmita va a ser mi sabiduría, mi conocimiento practicado, que lo que estoy haciendo es que ustedes lo conozcan, pero nada de lo que yo diga quiero que ustedes le den importancia. Solamente estoy compartiendo, ¿sí?, lo que yo he aprendido a través de estos años, a través de la experiencia. Solamente eso, estamos compartiendo este momento. Por eso, desde ya les digo, me vuelvo a presentar, feliz día para todos, que la paz esté con ustedes y espero que lo que hoy les deje y lo que más adelante vayamos transmitiendo a través de este canal y a través de otras plataformas virtuales, también los pueda ayudar a ustedes a reflexionar, a seguir un camino, un sendero, para reencontrarse con ustedes mismos. Esa es la idea principal de esto. O sea, no vengo a decirles cuál es el camino, qué es lo que tienen que hacer, sino a que ustedes se encuentren con ustedes mismos. Por eso los invito a reflexionar primero quiénes son. Empiecen a analizar interiormente, a conocerse a ustedes mismos quiénes son. Porque esa es la primera pregunta de su propia existencia. ¿Por qué están aquí?
¿Cuál es su misión? ¿Por qué tienen que hacer tal cosa o tienen que hacer tal otra? Porque más allá del conocimiento terrenal, también hay un conocimiento espiritual, un conocimiento de la esencia, que es lo que nosotros tenemos que abrirnos, recibir, para poder iniciar ese sendero, iniciar ese camino. Y creo que lo principal que tenemos que entender, ¿sí?, es por qué estamos en el lugar que estamos. ¿Sí? ¿Por qué yo me dediqué a ser docente? ¿Por qué otro se dedicó a ser arquitecto? Porque en cierta forma estamos eligiendo una opción o estamos tratando de encontrar ese camino. Todo lo que nos rodea son símbolos. Todo lo que nos rodea tiene un mensaje que tenemos que descifrar, que tenemos que decodificar. Y en esta cursada que vamos a hacer a lo largo del año, vamos a intentar aprender, reflexionar, investigar, comprender justamente todos estos conceptos. Pero vuelvo a decir, no me crean nada, investiguen, reflexionen en ustedes mismos, en su interior, porque nada de lo que les diga tiene que ver con ustedes mismos, solamente voy a compartir mis experiencias. Y como todos, para poder llegar a la luz, para volver a subir la escalera evolutiva, tenemos que haber aprendido de la oscuridad, haber estado en la oscuridad. Entonces, quizás nuestros primeros maestros, nuestros primeros educadores fueron nuestros padres. Fuimos los primeros que conocimos. Por eso, más allá de, como dijo el maestro, dejarás a tu padre y a tu madre, pero también dignificarás a tu padre y a tu madre. Significa que tenemos que aprender de lo que ellos nos transmitieron, desde su sabiduría, de lo que ellos recibieron. Porque hoy estamos acá por algo. Piénsenlo, reflexionenlo interiormente. ¿Por qué están acá? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? Entonces, dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? No es que lo abandones, sino que vas a ser digno de ellos, pero los dejarás. Quiere decir que nos tenemos que desapegar de lo material. Y desapegar de lo material significa desapegarnos de las emociones, no de la materia en sí. No estamos hablando de desapego, sino de las emociones que están grabadas interiormente en nosotros. Porque nosotros también llevamos grabado, como decía el maestro, 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Interiormente en nuestras células, en nuestra genética, están grabados 70 años por 7 generaciones. ¿Qué es lo que venimos a evolucionar? ¿Sí? Por eso la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Somos un cuerpo? No. ¿Somos la cabeza? No. ¿Somos los ojos? No. Nosotros somos seres de luz que estamos en un cuerpo humano para vivir una experiencia humana. Empecemos por ahí, ¿sí? Para poder entender. Bueno, veo que algunos se están sumando, algunos ya los conozco, ¿sí? De algunas experiencias de mi vida, por supuesto. Y bueno, desde ya les agradezco a Alejandra, Patricio, Elizabeth, Mabel, Romina, Pablo, ¿sí?, que hoy están acá y que estamos compartiendo este momento. ¿Se escucha bien ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, acá estamos para responderlo. Entonces, sigamos. Estamos en un momento del universo, de la existencia importante, porque todos los que estamos acá, Pablo, Patricio, Elizabeth, Mabel, Romina, todos tenemos una misión. El tema es descubrir cuál es nuestra misión y para eso tenemos que ir hacia nuestro interior, reflexionar quiénes somos, ¿sí? Encontrar un momento de espacio interior, ¿sí?, a través del autoconocimiento, a través de diferentes canales de conocimiento, pero encontrarnos a nosotros mismos, porque lo que pasa es que nuestra vida tan programada en la que estamos, tan endurecidas, tan apegados a
lo que voy a sufrir, lo que uno me quita y el otro no me da. Y a veces perdemos esto, perdemos el saber quiénes somos realmente. Entonces tenemos que empezar a reflexionar sobre nosotros mismos. Y una de las cosas importantísimas, quizás lo más importante de esta misión que tenemos acá, en este plano terrenal, es el tema de la sanación de las emociones. En realidad nosotros venimos a aprender tres cosas. Una es sobre las finanzas, o sea, manejar la materia. Dos, sanar las emociones. Tres, aprender sobre la sexualidad. Como el símbolo del mago. No sé si conocen la carta del mago, la carta número 1, que es el primer camino. El mago representa aquel que maneja los 4 elementos. El agua, que tiene que ver con las emociones. La tierra, ¿sí? El pentáculo. Van a ver que tiene un bastón de madera, que tiene que ver justamente con la materia, la tierra. El fuego, que es el conocimiento, ¿sí? Es el fuego, significa el conocimiento, o sea, la sabiduría. Y el aire, que es la palabra, la comunicación. Y el conocimiento genera abundancia cuando está practicado, que es lo que veníamos diciendo. Entonces, nosotros somos magos, ¿sí? Estamos en ese camino de la magia. Por supuesto que venimos evolucionando a través de otras vidas. Esto es un concepto mío porque yo creo en la reencarnación. Y venimos evolucionando diferentes tipos de arquetipos. El arquetipo representa una forma, una estructura simbólica de los roles que fuimos cumpliendo en diferentes etapas. El primer rol es el guerrero. El segundo rol es el mercader. El tercer rol es el sacerdote. Y después, una vez que evolucionamos ese sacerdote interno, empezamos a caminar los caminos más evolutivos o que nos van a llevar, ¿sí?, a la etapa del despertar de la conciencia, que son el mago, el sanador y el maestro. Todos podemos estar en esas etapas, porque la escalera son escalones. Uno sube, otras veces bajamos. ¿Y quién es el medidor de esos escalones? Nuestra mente. Nuestra mente es la que mide en qué escalón estamos, ¿sí? A veces nuestras mentes nos hace ser guerreros, otras veces actuamos como mercaderes, otras veces actuamos como sacerdotes. Pero para poder llegar a ser magos, para poder llegar a ser maestro y para poder llegar a senador, tenemos que unificar y sanar al guerrero, sanar el mercader y sanar el sacerdote. Cuando nosotros unificamos esos arquetipos, esos roles, recién ahí vamos a encontrar al mago, vamos a encontrar al maestro y vamos a encontrar al sanador. ¿Y cómo lo hacemos? Para llegar a ser mago hay que manejar los 4 elementos, como lo repetí. Hay que aprender del desapego de la materia, hay que sanar las emociones, hay que manejar el conocimiento, así la sabiduría, y crear desde la palabra. La palabra es la comunicación, que es el aire. Son los 4 elementos. Para poder unificarlos y despertar nuestro espíritu crístico. Cuando nosotros seamos magos, el Cristo interno baja sobre nosotros y empieza a generar esa transformación, esa abundancia hacia los demás. Eso es lo que nos lleva a las maestrías. Por eso estamos acá. Porque adentro de cada uno de ustedes hay un maestro, hay un mago, hay un sanador, pero también hay un sacerdote, hay un mercader y un guerrero. Por eso el tema de la sabiduría. Pero para eso tenemos que practicarlo. Entonces, cuando nosotros nos quejamos,
tenemos que observarnos por qué nos quejamos. Cuando juzgamos, tenemos que observar por qué juzgamos. Cuando adulamos, tenemos que observar por qué adulamos. Entonces es muy importante la observación, la meditación y el conocimiento practicado. Acuérdense de esas tres cosas. Siempre es importante meditar nuestras acciones, encontrarnos con nosotros mismos interiormente y observar todo lo que sucede en el exterior. Porque hay una ley que se llama ley de espejo, que lo que yo veo afuera está dentro mío. Y es lo que tenemos que sanar. Esas emociones nosotros las vemos reflejadas en el exterior. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos culpa, cuando tenemos envidia, cuando nos peleamos. Son los mismos errores que venimos repitiendo encarnación tras encarnación. Por supuesto que en otras épocas éramos más violentos, más guerreros. En otras habremos sido más mercaderes. En otras habremos tenido algún momento de sacerdote. Pero acordémonos que los sacerdotes también eran inquisidores, no nos olvidemos de eso. Entonces, no podemos echarle la culpa a nadie, no podemos pelearnos con nadie, no podemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos juzgadores, también hemos matado seguramente en otras encarnaciones. Entonces, lo que vemos afuera es lo que está dentro. Entonces, una persona me preguntó, ¿y cómo sabemos sobre los registros akashicos que tanto se habla, que tiene que ver con los registros de nuestra alma, que tiene que ver con los registros de las vidas pasadas? Y un maestro me enseñó una vez que me dijo, vos querés saber sobre tus registros, mirá alrededor tuyo. ¿Con quién estás? ¿Quién te rodea? ¿Cómo actúa? ¿Qué emociones tiene? ¿Cómo se refleja en vos? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene miedo? Bueno, es porque vos tenés miedo. ¿Es juzgador? Es porque vos sos juzgador. ¿Y cómo lo trabajamos a esto? ¿Cómo aprendemos? Empezando a observar, empezando a meditar el por qué, el para qué, el cómo, el con quién. Tenemos que hacernos esa pregunta, empezar por eso. Preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y a eso vamos con lo que dije al principio. Entonces, siempre es muy importante antes de levantarse, ¿sí?, meditar, bendecir. Lo mismo cuando nos vamos a acostar. Si hubo alguna acción que hemos cometido, algún error que hemos cometido, pedir perdón. Porque el perdón, ¿sí?, y hay un libro que les recomiendo, que se llama Un curso de milagros, es el libro para perdonar. Es un libro para perdonar, para aprender del perdón. Pero para perdonar tenemos que ir hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, y saber por qué pasó lo que pasó. Meditar y por supuesto después perdonar. Porque si nosotros no nos sanamos, no podemos sanar lo que está afuera. Porque como dice una de las leyes universales, lo que está dentro está afuera, ¿sí?, que es la ley de semejanza, la ley de correspondencia. Y ya que hablando un poco de las leyes, justamente, algo que no se le da tanta importancia, y tiene que ver que como es arriba es abajo. Entonces, no solo las leyes terrenales son las que rigen nuestra existencia, sino las leyes universales. Y es muy importante conocer las leyes universales, y va a ser otra de las cosas que vamos a ir aprendiendo en esta cursada. Recordemos que la ley de correspondencia dice, como es adentro es afuera. Entonces, todo lo que sucede afuera está dentro nuestro, que es un poco lo que estaba contando recién. Y todos los que están afuera son hijos de la luz. Entonces, yo tengo que tratarlos como hijos de la luz, como hermanos. A veces nosotros actuamos tensionados, programados. Por eso Alejandra, Patricio, Elizabeth, Mabel, Romina, Cris, Susi, Pablo,
Sé que no solo nos conocemos de estas encarnaciones, a Teresa, a Laura, a Nancy, a Claudia. Quizás en estas encarnaciones con muchos de ustedes no los conozco, pero quizás en otras encarnaciones los conozco. Entonces desde ya y ahora les pido perdón. No solo para sanar con ustedes, sino para que ustedes se reflejen en mí y también encuentren esa sanación. Porque lo que te digo me lo estoy diciendo, entonces tenemos que aprender del perdón. Así que desde allá siempre mis bendiciones a ustedes y desde ya mi perdón. Entonces, una de las cosas tan importantes de esto tiene que ver con la ley de correspondencia. Entonces, todo lo que nos sucede exteriormente, ¿sí? Si alguien nos agrede, si alguien nos bendice, si alguien nos colabora, es porque el universo, a través de su ley, nos está enviando un mensaje, ¿sí? Y tiene que ver esto con otra ley, que es la ley de vibración. ¿Qué es la ley de vibración? En realidad nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestra alma, tiene una frecuencia vibratoria. Vibra en octavas de frecuencia, que tiene que ver justamente con nuestro campo áurico, o el aura, lo que llamamos aura. Cuando nosotros manifestamos emociones, ¿sí? El aura, que es nuestra propia energía que nos envuelve, se expande o se contrae, ¿sí? Estamos hablando de bioenergía, se llama esto. Entonces, el aura en realidad es un cúmulo de emociones, negativas o positivas. Por eso la ley de vibración nos dice que todo vibra, todo se mueve, todo se manifiesta. Entonces, nuestro campo áurico, cuando estamos alegres, se expande. Y los científicos, los que ya han hecho pruebas con bioenergía, ¿sí? Han descubierto que nuestro campo áurico se puede expandir hasta 20, 30 metros, ¿sí? Cuando una persona está alegre. Imagínense hasta dónde se podría extender si nuestra conciencia fuera más amplia, si nosotros hubiéramos sanado nuestras emociones, si hubiéramos aprendido del desapego. Entonces, cuando no estamos con alguien, ¿sí? Y estamos alegres, estamos expandiendo nuestra aura. Los niños, desde chicos, desde muy chicos, ellos tienen un aura muy grande. Por eso muchas veces cuando hay un lugar que están deprimido y pasa un niño, ese lugar se alegra de golpe, o cambia la energía. ¿Por qué? Porque su aura se expande y los envuelve a todos los que están en ese lugar. Entonces, las auras, o sea, la tuya, la que está al lado, un amigo, están en contacto permanente. Y en realidad eso es lo que genera la frecuencia. El aura tiene una frecuencia que tiene que ver con esas emociones que estamos manifestando. Por eso es muy importante observarnos para saber qué emociones estamos manifestando. Y tenemos que ser conscientes de ese momento de las emociones. Por eso se habla tanto del aquí y el ahora. Porque tenemos que ser conscientes de las emociones que manifestamos. Tenemos que ser conscientes de las acciones que generamos. Así que primer ejercicio de meditación, mediten sobre sus propias emociones. Por supuesto que en internet van a encontrar un montón de meditaciones sobre sanación de emociones. Pero mediten, a ver, hoy, desde la observación, trato de recordar qué emoción se manifestó en mí, positiva y negativa. Por eso, como decía, cuando yo tengo una emoción negativa, el aura se retrae. Entonces, ¿qué pasa cuando el aura se achica sobre mi cuerpo? Y es cuando nosotros creamos, más allá de, de un virus, una bacteria, vamos a decir, de lo que podamos recibir como contagio, se crea la enfermedad. Y eso tiene que ver con cada uno de nuestros centros energéticos, porque donde nuestro aura se retrae, en esa zona es donde se genera la enfermedad. Por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo.
La garganta. La garganta es un centro energético que se llama centro energético número 5, que es el laringio. Si yo estoy con angina, por ejemplo, de todas estas cosas vamos a ir hablando. Yo solamente estoy haciendo un resumen y relacionando todo para que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a ver a través de la cursada, ¿no? ¿Qué emoción, yo tengo que observar, qué emoción generó ese problema en la garganta? Puede ser una angina, una faringitis. Faringitis tiene que ver con la faringe y la palabra itis tiene que ver con las broncas, con los enojos. Entonces, yo tengo que observar qué enojo desde la palabra yo creé en mí para que mi aura se retraiga, ¿sí? Y se genere esa enfermedad. Más allá de la bacteria, yo puedo contagiarme por un virus, de lo que ustedes quieran. Estamos hablando de lo energético, lo bioenergético, ¿sí? Entonces, tanto la angina, la faringitis, tienen que ver cómo nos expresamos o cómo no nos expresamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy callando? ¿Qué es lo que estoy guardando? ¿Qué es lo que no pude expresar? Muchas veces una discusión, una pelea. ¿Y qué pasa? Al otro día, a los 2 días, a los 3 días. Y estamos con faringitis, con angina. ¿Por qué? Porque quizás hubo algo que no pudimos expresar. Porque alguien nos impidió expresar algo que queríamos expresar. O porque queríamos evitar el conflicto con esa persona. O que agredimos a una persona. Muchas veces pasa por eso. Muchas veces una agresión desde la palabra también nos genera la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de un bajón de nuestra propia vitalidad, de nuestra propia energía. Por eso hablábamos de la ley de vibración, la ley de frecuencia, ¿sí? Nosotros vibramos a una determinada frecuencia y eso es lo que genera que nuestro campo áurico se expanda. Y tiene que ver, por supuesto, con lo que decía, con las emociones. Lo mismo pasa cuando tenemos, por ejemplo, el pecho, nos duele o tenemos un problema respiratorio. Entonces tenemos que empezar a entender o analizar o observar cuál es su simbología, por qué nos sucedió eso. Porque tomamos algo frío, porque nos resfriamos, sí, puede ser. Tenemos una bronquitis de pecho. A ver. Pero el pecho tiene que ver con mamá y con papá. Entonces tengo que ver si yo me peleé con mamá o con papá, o me peleé con mi hermana o mi hermano. Sí, tiene que ver con lo masculino y lo femenino, tiene que ver con las relaciones también. Lo mismo pasa si tengo un dolor de estómago. El dolor de estómago tiene que ver con una actitud machista. Entonces, ¿qué tan machista fui yo o qué tan machista fue papá? Y también el estómago tiene que ver con un centro que se llama el centro 3, ¿sí? El plexo solar. ¿Saben por qué se llama plexo solar? Porque tiene que ver con el sol. Y el sol es el creador, ¿sí? Los espíritus solares, la sefirot, como dice en la Kabbalah, tiene que ver con el centro de nuestra sanación. Nuestra sanación comienza en el plexo solar. ¿Por qué el plexo solar? Porque el plexo solar representa la autoestima, representa la sabiduría, es el color amarillo. Entonces cuando nosotros tenemos mucha autoestima, ¿sí? Y actuamos con sabiduría, somos sinceros en la acción, ¿sí? Nuestra aura seguramente el amarillo va a vibrar mucho más, ¿sí? Porque es un compendio de frecuencias vibratorias nuestra aura. Y cada centro energético tiene que ver con una frecuencia, con un color, con una vibración. Entonces, cuando tenemos problemas estomacales, tiene que ver con eso, con una baja estima, ¿sí? Con algún miedo, con alguna culpa, ¿sí? Porque también está conectado el sacro, que tiene que ver la zona del ombligo, que tiene que ver con las culpas y los miedos, y eso sería la vibración del color naranja. ¿Y cuál es la vibración más alta del color naranja? La certeza y confianza. ¿Tenemos certeza y confianza en nosotros mismos? Y ahora vamos a otro tema que quiero explicar que tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Y acá vamos. Porque así como existen emociones negativas y emociones positivas, también existen emociones masculinas y emociones femeninas. De ahí la China meridional hablaba del yin y el yang, lo masculino y lo femenino.
El yin representa lo femenino y el yang lo masculino. Y el plexo solar tiene que ver con nuestra parte más yang, nuestra parte más masculina. Entonces, emociones masculinas, por eso decimos que somos Tao, somos bipolares, porque en realidad somos masculino femenino, más allá de podemos estar en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino, hay algo masculino y femenino dentro de nosotros y tiene que ver con emociones. ¿Cuáles son las emociones masculinas, por ejemplo? La autoestima, la sabiduría, la certeza y confianza. ¿Y cuáles son las emociones femeninas? El amor, la compasión, la misericordia, ¿sí? La valoración, son todas emociones femeninas. Por eso cuando una mujer no se ama, no es compasiva, no se valora, está yendo contra su propia voluntad. Por eso decía, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, decía el maestro, porque tenía que ver con eso, porque tenía que ver con las emociones terrenales y las emociones divinas, y es lo que tiene que ver con las emociones masculinas y femeninas, que tienen que estar en perfecto equilibrio. O sea, la mujer viene a aprender de las emociones masculinas y el hombre, cuerpo, estamos hablando de los cuerpos, ¿no? Viene a aprender las emociones femeninas. Entonces el hombre tiene que ser más amoroso, tiene que ser más compasivo, tiene que ser más misericordioso, porque ese es el camino de comienzo del sendero para poder sanar sus emociones. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser más desapegada, tiene que tener más certeza y confianza, tiene que aprender de la sabiduría, tiene que tener autoestima. Esas son las principales emociones masculinas y femeninas. Y esto es para que nos observemos qué tan compasivos somos los hombres y que y se observen las mujeres, ¿sí? Y también me observo porque yo también lo tengo que trabajar en mí, ¿sí? Cuánta certeza y confianza tengo. Porque ahí cuando no tengo certeza y confianza es cuando me enfermo, cuando no tengo... ¿Por qué no tengo certeza y confianza? Entonces tengo miedo, tengo culpa, tengo apego. Entonces, cuando no tengo autoestima, voy a tener baja estima. Y eso porque no me creo quién yo soy. Si yo tengo baja estima, no sé quién yo soy, porque es el amarillo. El amarillo me lleva, junto con el rojo, me lleva al naranja. Y con los colores se genera el dorado. ¿El dorado qué es? La abundancia. Cuando yo estoy en perfecto equilibrio entre el rojo, el naranja y el amarillo, se genera lo que es el dorado, el amarillo brillante. Y eso es lo que me da la abundancia. Cuando yo sano esas principales emociones, desapego, miedo, culpa, baja estima, y todo eso lo hago con sabiduría, genera la abundancia en mí, la prosperidad, pero no solo material, sino espiritual. Entonces, para poder nosotros trascender estos planos energéticos, como el plano terrenal, e ir a otros niveles de conciencia, tenemos que empezar por esto, por sanar nuestras emociones. Por eso quería comenzar con esta clase de presentación hablando de este tema, de las emociones. ¿Y de dónde aprendemos? Desde la observación, lo vuelvo a repetir, desde la meditación, de nuestras propias proyecciones. En el momento, porque esto es como un entrenamiento, como cuando a un arquero le tiran 50 pelotas y tiene que tiene que atajar 49. Esto es lo mismo. En la vida diaria es así, a cada instante, a cada momento tenemos que observar qué es lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Y trabajar nuestro opuesto. ¿Qué quiere decir nuestro opuesto? Entonces, yo reconozco que hay una emoción que a mí me enferma. Por ejemplo, vamos a una enfermedad, la baja estima. ¿Qué tengo que trabajar? La autoestima. Tengo que trabajar con el opuesto. Primero lo que hago es reconocer esa emoción que me enferma, la reconozco, la observo, la medito, la llevo a mi interior, perdono, trasciendo el perdón de esas emociones, de nuestro pasado, y después trabajo lo opuesto. Y esto tiene que ver con todo, con el momento a momento, con el día a día, a cada instante. Es muy difícil lo que me estás pidiendo. Seguramente estarán preguntándose ustedes internamente. Pero es la forma
y es el camino. ¿Cómo tenemos que empezar a transitar este proceso? Entonces, hablando de las leyes, comenzando un poco con el tema de las leyes, tiene que ver con todo esto, ¿sí? Entonces, si todo es mente, si el universo es mente y el universo es orden, y nosotros, como estamos en el caos, ¿sí? Porque el universo se divide en dos tipos, lo que es el caos y lo que es el orden. Nosotros acá estamos en el caos. ¿Qué significa el caos? En realidad no es malo que el caos. El caos significa que estamos en un proceso de transformación. ¿Y qué proceso de transformación estamos viviendo? El proceso que estamos experimentando es el de sanar nuestras propias emociones. Ese es el primer proceso que tenemos que entender. Porque el caos en realidad es desorden desde el inconsciente. ¿Qué significa inconsciente? Que no tomamos conciencia de lo que está adentro nuestro. Entonces por eso es muy importante la meditación, reflexionar internamente, día a día, qué es lo que nos sucede. Pero para eso también tenemos que aprender de otro conocimiento, no solo el conocimiento terrenal, sino también el conocimiento espiritual, para saber quiénes somos realmente. Así que bueno, desde ya, bueno, vuelvo a repetirlo, muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a estar empezando a hablar de todo esto, vamos a hablar del alma, vamos a hablar del ego, vamos a hablar del Espíritu Santo. Y esto no tiene nada que ver con las creencias. Yo quiero aclarar esto, que yo respeto todo tipo de creencias, ¿sí? Eh, pero bueno, para poder comprender y recibir este conocimiento hay que abrir la mente. O sea, uno puede respetar y aceptar. Y quería ir hasta justamente esta palabra, aceptar. Creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que desarrollar nosotros para poder recordar realmente quiénes somos. Porque estamos en un proceso de desaprender para volver a aprender. Y para volver a aprender, que significa en realidad recordar quiénes somos, tenemos que aprender justamente a aceptar quiénes somos. Cuando nosotros aprendemos a aceptar quiénes somos, podemos aceptar al otro. Entonces todo comienza por nosotros mismos. Cuando yo me valore, voy a valorar al otro. Cuando yo me acepte quién soy, voy a aceptar al otro como es. Y esto es en todos los instantes de la vida, en cada cosa. Por eso tenemos que aceptar a nuestros padres, ¿sí? Pero no significa que nos quedemos con ellos. Tenemos que aceptar que ellos en algún momento van a partir y que son parte de este proceso. Ellos vinieron a aprender, a vivir, a experimentar este momento, ¿sí? Por eso vamos a ir a otra ley, que es de las otras que vamos a ver, que es la ley de causa y efecto. Que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su consecuencia. Todos estamos temporalmente en este plano, viviendo esta experiencia humana, todos estamos aprendiendo de esto. Por eso tenemos que entender de que existe los errores y existe la experiencia. Cuando nosotros aprendemos de esos errores, aprendemos a partir de la experiencia. Nosotros tenemos que experimentar, no significa de que no nos vayamos a equivocar, nos podemos equivocar una, dos, tres, cuatro veces. Pero lo importante es aprender de esos errores, de esas equivocaciones, ¿sí? Y comprender de que somos luz, somos esencia, estamos acá para crear y que todos podemos ser creadores. ¿Y cómo creamos? Y te lo digo y me lo digo, ¿cómo creamos? Desde la palabra. Tenemos que ser muy conscientes de la palabra, de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Creo que son las tres cosas primordiales que hay que comprender. ¿Qué digo? ¿Qué pienso? ¿Y qué hago? Y las tres tienen que estar en equilibrio. Si yo pienso una cosa y hago otra, me estoy contradiciendo y eso es producto de un conflicto con mi propia mente,
con lo que el maestro Toyle decía, la mente egotista. Y vamos a hablar de la mente egotista, porque la mente egotista tiene que ver con la ley de causa y efecto también. Entonces, todo lo que nosotros creamos, consciente o inconscientemente, va a tener un efecto en nuestra vida. Y para el universo, eso es un ida y vuelta. O sea, nosotros lo que lanzamos al universo retorna por la ley de karma. La karma significa ignorancia, ¿sí? Por supuesto que todos van a tener un concepto diferente de karma. Si algunos dicen el karma positivo o el negativo, el karma es karma, punto. Que tiene que ver con un error en realidad. El error y tiene que ver con deshacer el error. Pero el error tiene que ver con la ignorancia. Y la ignorancia, ¿saben qué es? ¿Qué emoción es? ¿Dónde se da? En el chakra 3, en el plexo solar. Por eso el sol representa al Padre, representa al Creador y representa la esencia. Porque cuando el sol se apaga, se crea ignorancia. Hay ignorancia. Y tenemos que por eso tomar sabiduría. Y no solo conocimiento terrenal, sino el conocimiento practicado que nos va a llevar a la sabiduría. Y para poder experimentar en este plano terrenal tengo que saber quién soy. Si yo no sé quién soy, no puedo experimentar en este plano terrenal, porque lo vivo programado, vivo ejecutando acciones de algo que me dicen. Por eso es muy importante escuchar nuestro interior, escuchar lo que dice nuestra intuición, escucharnos a nosotros mismos y guiarnos por nuestra propia intuición, porque la intuición, ¿sí?, es el lenguaje del alma. La intuición es la que nos lleva por el sendero correcto. ¿Y quién es, Emilio, la intuición? La intuición es la esencia, nuestra esencia divina, la que nos está alertando si estamos haciendo algo bueno o estamos haciendo algo malo. Que en realidad lo malo y lo bueno no existe tampoco, es una ilusión. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo, estamos experimentando en este plano, tenemos que recordar quiénes somos. Por eso es muy importante saber cuáles son las leyes, cómo tenemos que aprender esas leyes y cómo las tenemos que trascender esas leyes. Y para eso yo tengo que sanar mis propias emociones, reconocerme quién soy, para poder seguir ese camino arquetípico, como el que decía, ¿sí? Sanar el guerrero, conocer al mercader, aprender del sacerdote y así poder activar el mago interno que existe en mí. Aprendiendo y activando el mago interno voy a poder llegar a la maestría, y para poder sanar tengo que ser primero maestro para poder llegar a ser sanador. Entonces, y esa es nuestra misión universal, la de ser servidores de la luz, la de ser sanadores, porque primero me tengo que sanar a mí mismo para poder sanar. Yo puedo llegar a ser un sanador y no necesariamente un maestro, pero si yo no me sané a mí mismo, no sané mis emociones, no puedo sanar a otro. Lo mismo les digo para los que enseñan espiritualidad. Si no hemos aprendido de quiénes somos, no podemos enseñar espiritualidad. Porque la espiritualidad tiene que ver con la esencia del espíritu. Y para eso tenemos que conocer al espíritu, para poder enseñarlo. Por eso estamos en este proceso de aprendizaje, este proceso de enseñanza. Entonces, estamos en la ley de causa-efecto y decimos que toda causa tiene su efecto. Entonces, ¿cómo nos observamos con eso? ¿Qué es lo que estoy generando en mi vida que me trae tantos problemas, por ejemplo? ¿O por qué creo estas emociones negativas en mí? Porque hay una causa, ¿sí? Y si no hay una causa no puede haber un efecto. No existe el efecto sin la causa. O sea, hay el cuento de la siembra, del sembrador, ¿sí? Yo para que una planta florezca, tengo que haber plantado bien la semilla. Y cuando planté bien la semilla, la flor. Porque si yo no planté bien la semilla, posiblemente no florezca nada, no salga ninguna planta y muera la semilla. Y tiene que ver con eso. ¿Cómo estamos sembrando en la vida nosotros? Nosotros somos sembradores de luz. Y para poder sembrar luz tenemos que tomar conocimiento, tenemos que
hacer de ese conocimiento, llevarlo a la práctica. Más allá de todo lo que yo hoy les diga, lo importante es que lo que ustedes reciban de conocimiento puedan llevarlo a la práctica. Y una de las formas de practicarlo es esta, enseñando, transmitiendo. Por eso les digo a todos, y me lo digo también a mí, enseñen, transmiten lo que saben, pero lo que saben no solo lo terrenal, sino lo espiritual, que es lo más importante. Porque tanto uno como otro tiene que estar en perfecto equilibrio. Porque si yo enseño mucho terrenal, pero estoy muerto espiritualmente, simbólicamente lo digo, no llego a ningún lado. Entonces yo tengo que estar en perfecto equilibrio para poder saber quién yo soy. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a las leyes, ¿sí? Y entender que para poder subir esa escalera evolutiva, esa escalera de conciencia, porque cada escalón tiene que ver con una emoción, ¿sí? El miedo estar abajo, la alegría estar un poco más arriba, ¿sí? Y ese ascensor que nos permite subir y bajar a través de esas escaleras, de esos pisos de conciencia, es la mente. Entonces tengo que ser consciente de lo que pienso, consciente de lo que digo y consciente de lo que hago. Y como decía Hermes Trismegisto, todo tiene que estar en equilibrio, todo tiene que ser en igual, por eso hablaba de la balanza, del equilibrio. Si no hay equilibrio, no hay justicia, no hay verdad. ¿Y qué es verdad? La verdad es ver la deidad, verse a uno mismo, ver la esencia, la divinidad que hay en uno. Y para ver la esencia es el reconocer quién yo soy. Y para eso tengo que sanarme, tengo que observar, tengo que meditar y tengo que practicar el conocimiento que he recibido. Entonces, todos podemos sanar, todos pueden enseñar, pero tienen que transformar esas emociones. Y vamos un poco al ejemplo de que todos conocemos, que es la del sendero del Maestro Jesús, cuando caminó por la tierra, vamos a este ejemplo, sus apóstoles que lo acompañaban, creo que no se daban cuenta de sus propias emociones y ellos sanaban porque tenían fe en sí mismos. Pero lo que les transmitió el gran maestro fue la certeza y confianza que tenía él. La certeza y confianza y la fe en sí mismo es lo que también los ayudó a reconocer sus propias emociones, ¿sí? Y a colaborar con la sanación. Y fueron muchos los maestros, porque hubo otro maestro, Siddhartha Gautama, que también pudo llegar a la iluminación, pero para eso tuvo que reconocerse en su espejo las emociones que se manifestaban. Solo así podía llegar a la iluminación y a la sanación. Por eso siguió el sendero del desapego, que es el primer camino, es el chakra raíz. Por eso nuestro centro energético, volvemos a la ley de vibración, es el centro 1, el chakra raíz, y tiene que ver con el desapego, que tiene que ver con la conexión materna, porque desde que nacemos, nuestra relación materna puede llevarnos al desapego o al apego, pero tiene que ver con nuestras propias emociones. Nosotros tenemos una conexión con nuestra madre mucho antes de que nacemos, desde que nuestra esencia espiritual baja, que es al cuarto mes de embarazo. Ahí nosotros bajamos como esencia y tomamos el cuerpo. A partir de ahí, no solo es desde que nacemos, es desde mucho antes. Entonces, tenemos que reconocer esas emociones. Entonces, vos pregúntate, ¿cómo me llevo con mi madre? Porque mi madre es mi espejo femenino. Mi madre tiene que ver con las emociones de amor, de compasión, de misericordia. Si yo no sano esas emociones con mi madre, no voy a saber quién yo soy. Porque es mi espejo femenino, son mis energías femeninas que están dentro de mí. Por eso es tan importante perdonar y perdonarse a ustedes mismos. Por eso, y bueno, ya un poco llegando al final,
Los quiero bendecir, por supuesto, porque esta charla es más que todo introductoria de todo lo que vamos a ver, ¿sí? Después yo en el Facebook y bueno, en el WhatsApp y todo les voy a ir publicando los días que vamos a cursar y los temas que vamos a ver. Y más allá de eso, hoy los invito a reflexionar y a meditar este tema, ¿cómo me llevo con mi madre? Esté o no en el plano, ¿qué es lo que yo dejé en el pasado que pude haber perdonado? Bueno, hay que perdonar, hay que agradecerle, porque ella nos dio esta oportunidad de estar en este plano de existencia, ¿sí? Nos cobijó durante tantos meses en su vientre, para que nuestra alma, nuestra esencia espiritual bajara a este cuerpo, ¿sí? Y pudiera experimentar esta encarnación, que es lo más importante, porque el estar acá en este plano es muy importante. Hay muchas almas que están esperando encarnar, como vos, como yo. Por eso somos realmente almas privilegiadas de poder estar en este plano y hay que agradecer cada día y bendecir cada día por esta oportunidad que tenemos. No la desaprovechemos, ¿sí? Tengamos 10, 20, 30, 40 años más por delante, 50. No desaprovechemos ninguna oportunidad que tengamos de ayudar, de colaborar, de saber quién soy, de meditar, de observarme, de aprender de la ley del espejo, ¿sí? Porque lo que yo veo en el otro es lo que está pasando en mi interior y ahí es cuando tengo que perdonar, ahí es cuando tengo que sanar, ahí es cuando tengo que reconocer, por ejemplo, si hay una emoción positiva de alegría, de felicidad, bueno, expandir esa emoción. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo, porque yo te lo estoy diciendo, pero yo también me lo estoy diciendo justamente para trascender esas emociones. Entonces, desde ya quiero agradecerles y bueno, si quieren podemos hacer una meditación. Lo importante de la meditación es poder respirar profundo, relajarse, ¿sí? Y lo importante, cada uno va a tener su técnica, su forma de meditar, pero mi experiencia me ha llevado que una de las cosas más importantes cuando nosotros meditamos, ¿qué significa meditación? Significa meditar la acción, porque no significa solamente cerrar los ojos, respirar, ¿sí? Sino meditar todo lo que hacemos diariamente. Entonces, la forma es vaciar la mente, que es la vacuidad, encontrar ese vacío interno, que es lo que nos lleva a la totalidad, porque desde la vacuidad llegamos a la totalidad. Ese es el sendero. Yo para llegar a la totalidad tengo que vaciarme, tengo que vaciarme completamente, desapegarme completamente, que es un poco lo que hizo el maestro esos 40 días en el desierto, el desapego, porque simbólicamente el desierto significa desapego también, y tiene que ver con eso. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias, y bueno, los invito a participar de estas charlas, ¿sí? Eh, Nada, solamente esto, cualquier duda que tengan, me pueden escribir un mail a emilioc1974@gmail o acá por Facebook si quieren consultar sobre estas charlas, sobre estas clases, si les interesa hacer las cursadas. También les recuerdo que aquellos que son que hayan hecho los niveles 1 y 2 de Aqualit, el 1 de junio en el Parque Centenario vamos a estar dando la maestría. También vamos a dar Karuna Reiki para aquellos que tienen el nivel 1 y 2 de Usui y que quiera hacer Reiki Karuna, también lo vamos a estar dando en junio. Y también vamos a estar dando a partir de julio angeología. Entonces, saber quiénes son nuestros ángeles, quiénes son nuestras guías, porque no estamos solos en este plano, se los recuerdo. Cada uno tiene nuestros ángeles y también hay arcángeles que están colaborando con esta sanación que tenemos que trascender y también nos están colaborando para encontrarnos con nuestra esencia, reconocer unos quiénes somos. Y vamos a hablar sobre Miguel, Gabriel, Rafael, que son la cuaternaria arcangélica, que son los 4 elementos, ¿sí? Son los 4 elementos de la Shekinah, que son los 4 elementos enviados que se le aparecieron al rabino Ezequiel y que vinieron a transmitir el conocimiento a la humanidad. Por eso es muy importante
aprender de todos estos conocimientos espirituales, no solo quedarnos con los conocimientos terrenales, ¿sí? Entonces, reconocernos quién yo soy. Y hacemos un breve resumen antes de terminar. Sanar las emociones, perdonar, trabajar la aceptación, meditar, observarnos, ¿sí? Reconocernos en el otro. Creo que eso es el camino. Y por supuesto el conocimiento practicado, o sea, la sabiduría que yo recibo, sin juzgar, porque yo para poder aceptar no tengo que juzgar. Todo es por algo, recuerden que todo es un proceso. Que cada uno de los que estamos encarnados acá tiene una misión. Y si está sea bueno, malo, regular, es porque está en su estadio de conciencia. Recuerden eso, porque están en su estadio de conciencia. Y todo lo que sucede en el exterior es por algo. Por algo está acá encarnado, porque viene a experimentar algo en esta existencia. Y para cerrando, bueno, si alguien tiene algún comentario y quiere hacer algún comentario, puede hacerlo. Desde ya pueden mandarme mensajes, consultas, ¿sí? Más allá de las cursadas, lo que ustedes quieran. Así que desde ya mis bendiciones para todos. Y bueno, el que le interese esta cursada, me manda un mensaje, me manda un mail, ¿sí? O me puede hacer la consulta por todas las vías de comunicación. Por supuesto, yo voy a ir dejando, ¿sí? Los anuncios a través de Facebook, WhatsApp, bueno, todo lo que saben los grupos. Acuérdense que está el grupo de Universo Holístico, Mundo Espiritual también. O si no, a través de mi WhatsApp. Me pueden pedir cuál es mi WhatsApp y bueno, los agrego porque ahí también tengo un grupo espiritual que se llama Psicología Espiritual, además de Universo Holístico, también comparto información. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, los invito a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy y a tomar este conocimiento, a saber más sobre las leyes, a saber más sobre los ángeles y a poder comprender más. Gracias.